Está el fiscal Enrique Senestrari, que gentilmente nos atiende en línea con el programa. Fiscal, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, muy bien. Bueno, muchas gracias por atendernos. No, Bueno, en términos generales, ¿de qué se acusa a Saillén y los principales directivos del SURBAC, ¿no? Del Sindicato de Recolectores? Bueno, la acusación, digamos, yendo desde lo general a lo particular, la idea es que Saillén, junto con Catrambone y otras personas más, se organizaron para cometer una serie de delitos en el marco de su actuación como miembros directivos de la mutual del gremio SURBAC. Mediante esa organización hicieron préstamos usurarios a los afiliados a la mutual. Con el producido de esos préstamos usurarios los sacaron de la mutual de manera ilegal y lo pusieron a circular en bienes comprados por ellos o por otras personas a su nombre para enriquecerse ilegalmente. Esta es un poco la idea, y por supuesto esto último de la compra de bienes entra dentro de la figura de lavado de activos. Lo primero es la usura, que es otro delito, y la cuestión de la administración fraudulenta de la mutual, porque mediante el manejo de sus cuentas, de sus bienes, de sus dineros, los sustrajeron, los desviaron hacia su propio beneficio. Y bueno, esta es un poco la idea de la maniobra que estuvieron haciendo durante este último tiempo. Claro, o sea que usaban la obra social como una suerte de financiera para enriquecerse personalmente ellos. Exacto, usaron un servicio financiero que las mutuales suelen tener, que también está en revisión si estaban autorizados o no, pero dentro de las mutuales siempre está como una de las posibilidades de que, cumpliendo determinados requisitos legales de origen de los fondos y de a quién va destinado y demás, se pueda prestar dinero a los afiliados en situaciones particulares. Aquí era de un modo general, mediante intereses muchísimo más altos de los que normalmente se paga por un préstamo. Y bueno, ese dinero que volvía de pago de intereses tan altos terminaba en bienes adquiridos por Saillén, Catrambone y el resto de los miembros de este grupo. O sea que allí incluso algunos de estos bienes podría estar a nombre de familiares, por lo cual también está la lupa, sí, bajo la lupa familiares. Claro, las maniobras de lavado de activos siempre tienen como dato particular el uso de terceras personas para simular que son ellos quienes compran y no el verdadero autor del delito, del delito previo, el delito precedente, que es la sustracción del dinero mediante una maniobra fraudulenta de administración, como este caso. ¿Cómo detectaron este plazo fijo? ¿Es de $700.000? Esa es una operación que figura entre tantos registros que hay que se obtuvieron durante la investigación. Uno pide informes a todos lados y bueno, hay informes que son muy precisos, que son muy profundos en el contenido, que lo entregan organismos del Estado, y cuando uno empieza a revisar ve operaciones como esa, que uno dice, bueno, ¿cómo va a justificar una persona haber tenido un plazo fijo de $700.000? Será también trabajo de la defensa mostrar que ese dinero era legal, estaba bien, que la operación no fue irregular, y todos los detalles que le permitan defenderse y lograr la absolución si es lo que le corresponde. ¿Esto no debería haber sido detectado previamente por los organismos de fiscalización del Estado? ¿Algo falló o no necesariamente? A ver, no estamos en condiciones de decir que algo falló, porque hay que ver qué mecanismos de control hay, y hay que ver mucha burocracia del Estado siempre, que esa es histórica, que desde que sale un reporte de operación sospechosa, que es uno de los mecanismos de advertencia entre operaciones que superan el promedio de operaciones normales de determinadas personas, bueno, esos son procesos que suelen ser sumamente lentos. Desde que una entidad obligada, como un banco, una financiera, un escribano y demás, le informan al Estado que hubo una operación que supera los márgenes de promedio normales de operaciones, de ahí hasta que alguien la revisa, alguien decide que hay una maniobra ilícita y demás, pasa muchísimo tiempo. No sorprende que eso pudiera estar demorado en la medida que hubiera existido una advertencia de esa naturaleza. Sabemos que el Estado generalmente en eso es lento, y sí, cuando se pone, como pasó en este caso, con todas las miras a revisar lo que pasó, da información muy rica. Esto fue lo que hizo la UIF, se concentró en el caso y dio muchísima información,
además de que se le sumó los datos de la propia intervención que hubo en Surbac, que mostró toda una serie de maniobras muy gráficas de lo que estaba ocurriendo con esa administración. Claro. Doctor, aquí puede haber también fondos de otro tipo de actividades metidos en el medio. ¿Están investigando otro origen de recursos? Lo que se investiga es todo lo relativo a los fondos que se movieron en estas operaciones. Entonces, si hay fondos que son de algún origen que genera algún otro tipo de investigación o imputaciones, en cuanto se detecte, se va a actuar en consecuencia. Bien, una de las primeras reacciones que hubo por parte de Saillén y su entorno fue que esto era una cuestión política por su posicionamiento públicamente conocido contra las políticas del gobierno nacional y demás. Lo cual señalaba claramente como si fuera una reprimenda política, ¿no? Esta causa. ¿Qué hay de eso? No hay absolutamente nada, como jamás lo hubo. No hay... mi ideología es privada, no es funcional. Entonces, en la medida que yo mantengo dentro de mi pensamiento y mi conducta personal, mi forma de ver lo que debería pasar en un país, si eso no influye en los papeles que yo firmo mientras ejerzo mi función, no tendría ni siquiera que ser pensado esto. Jamás en toda mi carrera he hecho nada que tenga una tendencia política partidaria ni nada por el estilo. Las cosas que yo hago, las decisiones que he tomado, que están avaladas en un gran porcentaje por los resultados de casos que han terminado en condena, que han pasado por la revisión de todo el sistema de justicia, que no tiene por qué pensar igual que yo, muestran que nunca lo hice, y menos en este caso, y a eso se le suma que si yo le diera peso a lo que se dice normalmente de mí, de que yo soy el fiscal kirchnerista y de justicia legítima y demás, ¿cómo podrían explicar que yo, siendo kirchnerista y de justicia legítima, ataco nada menos que al kirchnerismo en un momento electoral? Claro. Y que favorezco a un gobierno que a mí me ha llenado de denuncias. Así que de ninguna manera no va por ahí. Esto es un acto basado en pruebas y no otra cosa. Las pruebas indicaban que había que actuar. La oportunidad nosotros no la podemos elegir, ni yo ni el juez. Cuando la investigación justifica tomar medidas como las que se tomaron, a partir del momento en que ya está completada la información, estamos absolutamente obligados a actuar para preservar la prueba y para hacer que el delito deje de ser cometido. Entonces nosotros lo hacemos en el momento que se da esa situación y no podemos decidir si adelantamos o retrasamos porque hay una elección en curso. Claro. Fiscal, y esto fue lo que se hizo. Fiscal Senestrari, Fernanda lo saluda, buenos días. Buen día, Fernanda. Le quería preguntar si está bien la difusión de las fotos de los secuestrados, que es una de las cosas que dice la defensa de estos imputados, que van a pedir la nulidad del proceso por esto, por la difusión y por haber mostrado todos los secuestrados. A ver, no es bueno que se muestre nada mientras se está haciendo un procedimiento, pero eso no es causal de nulidad de ninguna naturaleza. En todo caso, si la defensa quiere denunciar alguna violación de secreto o alguna cosa así, lo denunciará, tendrá que ver el fiscal de turno, hacer una investigación de quién hizo esas publicaciones y tendrá a su curso una investigación separada de la que se está haciendo sobre sus defendidos. De ninguna manera eso puede ser una causal de nulidad porque no hay ninguna previsión en las leyes que digan que una investigación es nula por esto. Bien. Fiscal Javier es mi nombre. Permítame apartarme un poquito de lo que es la causa en sí, pero veíamos mientras usted habla algunas imágenes de la detención ayer y bueno, gente apoyando, aplaudiendo, etcétera, etcétera. ¿Qué le merece esto? Porque en definitiva lo que usted plantea son pruebas, hechos concretos, por los volúmenes, por los números, por lo que se maneja. Bueno, evidentemente algo limpio no había en la causa, pero digo, la propia gente, los afiliados, los afines, bueno, con esta situación de apoyo, ¿cuál es la lectura que se hace? No, yo no hago ninguna lectura particular. Yo creo que tiene cierta lógica que la gente que los vota para que estén donde están y que cree en ellos y que los sigue, piense son inocentes, les está pasando algo, porque también es legítimo pensar en cuestiones políticas en una época en la que hemos tenido todo tipo de operaciones políticas en el país y que se pueda considerar que esta también es una. Claro. Yo simplemente como protagonista de la investigación desde el lado de la Fiscalía lo niego y les digo a quien sostenga eso que traiga una prueba que indique que esto fue una operación política. Pero que yo lo niegue no significa que no tengan derecho los seguidores de Saillén, Catrambón y demás a estar apoyándolo porque sigue el principio de presunción de inocencia. Son personas inocentes que están siendo sometidas a un proceso judicial.
entrar en una situación de crisis por un allanamiento, por detenciones y demás, y sus seguidores los apoyan y tratan de que no les pase nada malo y nada injusto. Me parece que es lógico y es sano en la medida que no se despliegue violencia ni ninguna conducta ilegal. Fiscal, un par finales. ¿El apartamiento de Busto Fierro qué implica en la causa? ¿Va a complicar, va a demorar? No, pero no solo es el apartamento de Busto Fierro. Lo que hace Busto Fierro es algo que ya había intentado al comienzo, que está dentro de las posibilidades. Yo no lo cuestiono. No estoy de acuerdo, pero no lo cuestiono porque es un recurso que también tiene un juez cuando tiene un criterio que lo hace pensar que el caso no es para él, sino para otro juzgado que ya tenía una investigación en curso sobre las mismas personas, por otros hechos, pero sobre las mismas personas. Entonces el juez, cuando nosotros le hicimos la presentación, dijo, este caso no es mío porque el juzgado número 3 ya tenía una investigación anterior. Se lo mandó al juez número 3 y el juez número 3 le dijo, no tengo personas imputadas, vos sí tenés personas imputadas, así que seguí con tu investigación y después veremos. Claro. Esto es un poco la discusión dicha en términos sencillos para que se comprenda. Sí, sí. Lo que hace el juez Busto Fierro ahora, que también me parece correcto, al menos en la oportunidad, más allá de que, repito, no es mi criterio, pero esperó a terminar con las medidas drásticas, que era hacer cesar los efectos del delito, detener personas si correspondía, resolver las encarcelaciones, darle la oportunidad de declarar en indagatoria, cumplió con todos esos pasos procesales, y ahora lo que hace es decir, bueno, la discusión que habíamos tenido con el juez número 3 antes, la retomo ahora que pasó la urgencia, insisto en que no soy yo quien tiene que seguir con este caso, sino el juez federal número 3. Y para hacer eso se lo manda a la Cámara Federal, que es el superior común de los dos jueces, que tiene que decidir quién tiene la razón en esto. Bien. Si le da la razón al juzgado número 1, sí, pasa el caso al juzgado número 3 y sale de esta fiscalía también, porque trabajamos a modo de espejo, el juez número 1 con el fiscal 1. Claro. Y pasaría a ser la fiscal federal número 3 la que queda a cargo de la investigación. Ah, bien, o sea que cambia también de fiscal en ese caso. Si cambia el juez, cambia el fiscal, porque la razón que invocó el juez no es personal, sino de distribución de trabajo. Okay. Los casos que van al juzgado número 1 son con el fiscal número 1, que soy yo. Bien. Si se van de ese juzgado, se van de esta fiscalía. ¿El 13 es Vaca Narvaja? El juez Vaca Narvaja y la doctora López de Filoñuc, la fiscal. Bien, la última cortita. AMSURVAC tiene una sede en Río Cuarto. ¿Están investigando casos aquí también? No tengo presente que haya algo sobre Río Cuarto. No lo descarto porque si la investigación nos lleva para ese lado puede hacerlo, pero claro, es Córdoba lo que tenemos. Bien. Doctor Enrique Senestrari, como siempre, muchísimas gracias por estos minutos, ha sido muy amable. No tiene por qué, igualmente, hasta luego. Hasta la próxima.